Esta semana recibí una pregunta acerca de este texto precisamente. Más específicamente el versículo, el último de ellos, el 42. Que dice, y permanecían firmes en la doctrina de los apóstoles, de los shliachim, de los emisarios, discípulos de Yeshua, y participaban en la oración y en el partimiento del pan. Me hicieron una pregunta muy interesante, y aprovechando que estamos en Parashat Kedoshim, donde Hashem nos comienza diciendo, sean santos porque yo, Hashem, su Elohim, soy santo. ¿Qué es esto? En otras palabras, es imítenme a mí. Apártense de lo común, que eso es lo que significa, como ya sabemos, ser santo, Kedoshim, santos, Kadosh, es ser separado del resto, de lo común. O sea, imítenme a mí, dice Hashem. Es la misma idea detrás de palabras del maestro. Yeshua también lo dijo. ¿Ya? Imítenme a mí así como yo imito a mi padre. Rav Shaul, Pablo, como buen rabino, también usó el mismo lenguaje y enseñó lo mismo. Sean imitadores de mí como yo imito al Mashiach. Entonces, ¿esto qué cosa es? Esto es un lenguaje muy rabínico porque parte de esta misbah, es una misbah de la Torah. Hashem dice, sean santos porque yo, su Dios, soy santo. O sea, sepárense del resto. No hagan las cosas que hace todo el mundo. Ustedes son diferentes y ustedes deben ser diferentes. O sea, imítenme. Este es el concepto de el talmid, del discípulo. En nuestro pueblo, el discipulado, vamos a decir así, para que todo el mundo entienda, se hace a través de un proceso de imitación. El discípulo imita a su rabino. Y hay muchísimas historias en el Talmud, en la Torah oral, de discípulos imitando a sus rabinos, incluso acompañándolos, siendo hasta tan exagerado de acompañarlos al baño, porque querían imitarlos en todo. Y esto ocurrió en los discípulos de Yeshua, ¿sí o no? Ustedes no se acuerdan cuando decían, este debe ser de ellos, porque mira, habla igual que su rabino, habla igual que él, tiene la misma manera de hablar. Entonces, es el concepto de discipulado, de imitar a tu rabino. ¿Ya? Entonces, me hacían la pregunta, porque ¿qué cosa es santificarse, separarse de lo común, no ser igual? ¿Cómo es que nosotros nos santificamos? ¿Cómo es que nosotros comenzamos a actuar de una manera diferente al resto, a lo que comúnmente las demás naciones hacen? ¿Y dónde están esas obras? En la Torah. O sea, ¿qué es lo que nos santifica? ¿Qué es lo que nos separa? ¿Qué es lo que hace que comenzamos a adquirir una identidad que es diferente al resto? Es la Torah. Una vez que ponemos en práctica la Torah, comenzamos a separarnos de lo que comúnmente las otras naciones hacen. Por ejemplo, el Shabbat. ¿Ya? ¿Quiénes somos los que guardamos el Shabbat? Nadie más guarda el Shabbat. Entonces, nosotros somos los que guardamos el Shabbat. Somos identificados por eso. Ahora, ¿por qué guardamos el Shabbat nosotros? ¿Y por qué? Porque Hashem guardó el Shabbat. Él descansó en el Shabbat. Nosotros tenemos que imitarlo a Él. Sean santos como yo soy santo. Él descansó en Shabbat. Nosotros descansamos en Shabbat. ¿Por qué descansamos en Shabbat nosotros? Porque Él descansó en Shabbat. ¿Entienden? El concepto de la imitación, el discípulo que hace lo mismo que su maestro. Las otras naciones no guardan el Shabbat.
No, ese no es el día que descansan. ¿Ya? No se preocupan, vamos a decir así, por qué día descansó Dios. Y otros cambiaron el día, como sabemos. ¿Nosotros qué hacemos? El mismo día que Él descansó. Eso nos santifica, eso nos separa, nos hace diferente del resto. ¿Quiénes son los que guardan el Shabbat? Por los judíos. ¿Se entiende? Entonces ahora me hacen esta pregunta. Esta semana, que por cierto, un hermano de Cuba me hace la pregunta. Si ve este video después o lo está viendo ahora, le mandamos saludos y bendiciones a todos ellos por allá. Me dice específicamente, me pregunta específicamente el versículo 42. Lo repito, dice, y permanecían firmes en la doctrina de los apóstoles, dice esta versión. Vamos a leerla tal cual está aquí en español. Y permanecían firmes en la doctrina de los apóstoles y participaban en la oración y en el partimiento del pan. Y él me pregunta, Rabino, ¿será que esto es un hebraísmo? La frase partimiento del pan específicamente es la que él estaba preguntando. ¿No será un hebraísmo acerca de guardar el Shabbat? Entonces yo le dije, mira, no sé, vamos a investigarlo, puede ser. Lo que pasa es que yo estaba más inclinado a guiarme por el contexto. ¿Cuál es el contexto? Que eso siempre hay que hacerlo. ¿Cuál es el contexto de Hechos capítulo 2? Shavuot o Pentecostés, como se conoce popularmente, ¿no? Shavuot. Resumiendo, Yeshua les dijo, tienen que estar para Shavuot todos juntos allí, no se separen, estén todos juntos, esperen que va a llegar esa ayuda que ustedes necesitan, esa llenura del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Santidad que ustedes necesitan para, vamos a hablar coloquialmente, para cargar bien las pilas para empezar a hacer el trabajo que tienen que hacer. ¿Ya? Entonces, cuando ellos reciben esa llenura del Ruach, se levanta Kefas, ¿no? Da un shiur tremendo de que se ha cumplido lo que se esperaba, que se decía en la Escritura y en los profetas acerca del Mashiach, en la persona de Yeshua, llama a la gente a hacer teshuvá, la hermana lo leyó, ¿qué haremos, hermanos nuestros? Y Shimón, Kefa, le dice, arrepiéntanse, ¿ya? Hagan teshuvá. 3,000 personas creen que Yeshua es el Mashiach y son añadidos al grupo de los primeros creyentes en Yeshua como el Mashiach. Ese es el contexto, es un contexto de Shavuot. Ahora, estas personas todas que están ahí, ¿qué son? Son judíos. Y el que no es judío, dice en español, eran prosélitos. ¿Qué es eso? Perdón. Personas de origen no judío, de origen gentil, que se convirtieron al judaísmo. Son conversos. Ger Sedek es un no judío que hace conversión. Guarda Torah. Porque si no, ¿qué hace un no judío en Jerusalén en Shavuot? Todos los que están aquí, todas estas personas que no solamente viajaron desde diferentes ciudades dentro de Judea, sino que vinieron de la diáspora. ¿Por qué vinieron? Porque son todos observantes de la Torá, y la Torá dice que en Shavuot hay que ir a Jerusalén, al templo. Y ahí estaban todos, tanto los judíos como los Ger Sedek, o prosélitos, conversos, todos que guardaban la Torá. Entonces, Kefa le dice, arrepiéntanse, hagan teshuvá, pero vamos a ver una cosa. ¿Por qué les dice hagan teshuvá? Si bastante buena gente son, bastante observantes son que están ahí para Shavuot, ¿no? ¿Por qué aún así les dice? Porque estos no son gente que están allí por estar o que pasaron por allí de casualidad, gente que no guarda Torá, gente que está en idolatría, gente que está en el paganismo. No, estos son gente que están allí cumpliendo la misbah de que hay que ir a Jerusalén en Shavuot. Y así todo, Kefa le dice, hagan teshuvá. ¿Por qué? Porque cuando Mashiach viene, todos tenemos que volver en teshuvá.
todos tenemos que dar un paso más. El que sea santo, santifíquese más. ¿Entienden? Todos, hasta el más observante, hasta el que ninguno de nosotros se puede creer que tenemos ya todos los méritos, que estamos bien. No, todos siempre tenemos algo que mejorar, algo que arreglar, algún ticún, una rectificación. Todos tenemos que hacer teshuvá. ¿Qué tenemos que hacer? Hagan teshuvá. Vayan a ver lo que tienen que mejorar. Sí, todo muy bien, muy observantes, qué bueno, Baruch Hashem, que estamos aquí en Shavuot, pero aún así tenemos que mejorar porque hay un problema en esta generación. Había un problema en esa generación que ya hemos hablado aquí, ustedes saben cuál es. ¿Se entiende esto? Entonces, creemos. Bueno, pues, Tevilá Mayim y listo. ¿Por qué Tevilá Mayim? Bautícense, ¿no? ¿Por qué Tevilá Mayim? Vamos a aprovechar que es Shavuot, ¿no? Y hay que hacer Tevilá Mayim ya para poder, hay que purificarse para poder ir al templo y cumplir con todo lo que dice la Torah que hay que cumplir, los sacrificios, todo en Shavuot. Vamos a purificarnos, tenemos que hacer Tevilá Mayim. Pues hagamos Tevilá Mayim en el nombre, acuérdense que eso lo hemos estudiado aquí, en los méritos del que tiene más grandes méritos, que es Mashiach, que ya vino, es Yeshua. 3,000 personas. O sea, ese es el contexto de esto aquí. Entonces, cuando él me pregunta, ¿será que esto es un hebraísmo que está hablando de guardar el Shabbat? Yo lo primero que yo le digo, ok, vamos a averiguarlo, puede ser, ¿no? Pero el contexto a mí me dice o me hace preguntarme, ¿por qué el escritor del libro de Hechos, que por cierto, la gran mayoría de los académicos dice que es Lucas, y yo no tengo problema con eso, ¿sabes? Sin problema, Lucas, Baruch Hashem, Lucas. Que ahí hay otro detalle, al final se los voy a explicar un poquito. Hay otro detalle con Lucas, ¿no? Pero entonces, ¿por qué el escritor, en este caso Lucas, tendría que, ¿cómo se dice? ¿Cómo se diría en español? Tendría que recalcarnos que ellos estaban guardando Shabbat? Si se supone, es lógico, ¿me entienden? Enfatizar que es lógico, porque son todos judíos, están ahí para Shavuot, ¿cómo no van a guardar Shabbat? Los discípulos de Yeshua, todos judíos, pues se supone que han guardado Shabbat toda la vida. ¿Ya? Siguieron guardando Shabbat. O sea, entonces, pero vamos a investigarlo, dije yo. Vamos a investigar. ¿Qué hice? Fui al texto en hebreo de una de las versiones que tenemos en hebreo del Brit Hadashah, del Nuevo Testamento. Entonces fui al texto en hebreo, la versión de Litz. Yo esto lo he explicado otras veces aquí, pero lo voy a recordar por si alguien no se recuerda o si es primera vez que escuchan esto. La versión de Litz en hebreo del Nuevo Testamento adquiere el nombre de su autor. Franz de Litz fue un académico alemán que junto con otro grupo de judíos, académicos, expertos en el hebreo, en un hebreo mishnaico, vamos a decir, en el lenguaje, en la manera que encontramos en la Mishnah, o sea, que forma parte del Talmud. O sea, es un hebreo más, vamos a decir así, más de los rabinos, de los sabios. Ustedes saben que el hebreo no siempre es igual, ¿no? El hebreo tiene diferentes maneras de hablar, vamos a decir así, ¿no? Una de estas maneras, una de estas formas, uno de estos lenguajes de decir las cosas es un lenguaje rabínico de los sabios, que lo encontramos, por ejemplo, en el Talmud, en la Mishnah. ¿Ya? La Mishnah, esto también es importante saberlo, empezó a ponerse por escrito, lo hizo Rabí Yehudá Nasi, Yehudá el príncipe, en el siglo II. No había mucha diferencia entre Yeshua, en la época de los discípulos de Yeshua, y cuando Rabí empezó a escribir, a poner por escrito la Mishnah. Pero esto no quiere decir
que los conceptos que están allí son a partir de ahí. No, eso viene desde mucho antes de Yeshua. Lo que se pasaba de generación en generación, como ya les hemos explicado, como oralmente. Él en el siglo segundo comenzó a ponerlo por escrito, ¿ya? Pero es ese hebreo, ese lenguaje típico, rabínico de los sabios. ¿Me entienden eso? Entonces, es como decir así, a él, bueno, es como decir, no, así fue. A él se le encomendó, a Franz de Liszt, y me perdonan si hay algún alemán ahí, ¿no? La pronunciación, ¿no? Se le encomendó a él junto con un grupo de judíos académicos, expertos en ese hebreo, a devolverle el hebreo al Brit Hadashah. Porque, ¿qué pasa? Los textos más antiguos que tenemos del Brit Hadashah, y sobre todo en aquella época, vienen del griego, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces dijeron, el original tiene que haber sido hebreo, pero lo que tenemos es el griego. Ustedes que son expertos, vuelvan a pasarlo al hebreo en lo que ustedes creen que debió haberse puesto originalmente en hebreo aquí. ¿Me siguen? Para que entonces el pueblo judío pueda leer el Brit Hadashah en su contexto, en su cultura, ¿entiende? Eso fue lo que hicieron y Baruch Hashem por eso, porque es una herramienta genial y fundamental, porque podemos ir a esa versión y encontrar realmente, porque si ellos eran académicos, expertos en ese hebreo, podemos encontrar realmente cuál es el pensamiento detrás de las frases que nosotros hoy leemos en español o en portugués o en inglés que viene del griego. Ahora podemos entenderla directamente del hebreo. Hay varias versiones y una de ellas es esta con un lenguaje más de los sabios. ¿Se entendió eso? Yo fui a esa versión en particular porque sé que si esto es un lenguaje de este tipo, tiene que estar ahí en esa versión. Entonces, ¿quieren saber cómo dice? Así está. Vehiu Shokdim. Eso, esta versión que está aquí dice, y permanecían firmes. Vamos a decir que sí, ¿ya? Pero lo que me interesa es lo que viene después. Porque esta versión dice, permanecían firmes ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles. En la doctrina de los apóstoles. Pero mira cómo cambia ahora. Vehiu Shokdim al Torah Asheliahim. Permanecían firmes, vamos a decir así, en la Torah de los apóstoles enviados, los discípulos de Yeshua. O sea, en las instrucciones. ¿Qué instrucciones o qué doctrina? En la Torah. La Torah de los Sheliahim. ¿Y cuál era la Torah de los Sheliahim? Si el discípulo imita a su rabino, y su rabino, ¿qué viene a hacer? Enseñar Torah y a que guarden Torah. Entonces, ¿cuál era la Torah de los Sheliahim o la doctrina de los apóstoles? La Torah de Moshe, la Torah. Pero él recuerden que él estaba preocupado por específicamente la frase partiendo el pan. En el partimiento, ¿no?, del pan. Y eso se dice. Ok. Vehiu Shokdim al Torata Sheliahim, Veal Hatij Habrut. Es difícil para mí de pronunciar. Habrut. Creo que también está bien. Eso viene de hermandad. Creo que se puede aceptar la traducción. Como que estaban unidos como hermanos. Estoy tratando de buscar la palabra en español, una palabra que se usa mucho. Porque realmente
el Peshat, literalmente, nos está diciendo que ellos tenían esta camaradería, ¿no? Esta compañerismo, viene de hermano, ¿no? De Jaber, ¿no? Jaberot. Estaban juntos como hermanos, siempre compartiendo, ¿no? En la tefilá, en la oración, y en el partimiento del pan. Esto de Litz lo puso de la siguiente manera: Betziat Alejem. Partimiento del pan, Betziat Alejem. Partir un pan en dos mitades. Eso es Betziat Alejem del pan. ¿Ya? ¿Ok? Entonces vamos a ir entonces a la Mishnah a ver qué cosa es Betziat. Sí. Ya tú ya lo estás captando, ¿no? Si ellos colocaron aquí esta palabra, ¿dónde debería estar este lenguaje? En la Mishnah, en el Talmud, en la Torah oral, ¿no? Y fui allá a buscarlo. Y oh sorpresa, adivina este lenguaje a qué se refiere. Al Shabbat. Se los voy a leer. El hermano estaba en lo correcto. Dice así: cada persona está obligada a partir el pan en dos. Uno lo sostiene a ambos en sus manos. Algunos rompen el de abajo, otros rompen el otro, pero no rompen los dos. Sostienen los dos, hacen la bendición y después parten uno. Hay quien los hace uno arriba del otro, hay quien los hace uno al lado del otro, hay quien los pone juntos así. Hay diferentes, lo busqué, hay diferentes maneras, diferentes tradiciones. Pero el hecho es que agarran los dos juntos, hacen la bendición y después parten uno en dos. Eso es Betziat Alejem. Y dice así: las leyes relativas al partimiento del pan en Shabbat. Sin embargo, en el día, específicamente en la noche de Shabbat, o sea, una noche como esta, de recibir Shabbat. Sin embargo, también en el día de Shabbat o en la noche de Yom Tov, rompemos el de arriba, en el caso de los que lo ponen uno arriba y otro abajo. El hecho es que tiene que ver con Shabbat. Incluso en Havdalah, cuando se termina el Shabbat. O sea, todo relacionado con el Shabbat. En primer lugar, el hermano tenía razón. Esto está hablando, aparte de que ellos estaban juntos y toda la camaradería y todo esto, esto está hablando de que guardaban Shabbat. Y es un ejemplo buenísimo para aquellos que necesitan saber estas cosas. Porque cuando tú buscas, si tú haces una búsqueda rápida en internet acerca del libro de los Hechos, te dicen que el libro de los Hechos cuenta el inicio del cristianismo. En el libro de los Hechos se cuentan los inicios del cristianismo. Es lo que se dice. Como decir que a partir de aquí, de lo que pasó en Hechos capítulo 2, ya ellos dejaron de ser judíos y se convirtieron todos en cristianos. ¿Y entonces por qué guardaban el Shabbat? Porque el cristiano no guarda Shabbat. Si ellos hubiesen dejado de ser judíos para convertirse en cristianos, esto aquí Lucas no lo hubiese puesto. Y de Litz no lo hubiese traducido como Betziat Alejem, que es partir el pan, no en cualquier momento del día, del mes, del año, en cualquier comida, no, específicamente este lenguaje, lo que quiero que entienda, es específico para Shabbat. ¿Estamos? Entonces, esto es una prueba de que ellos siguieron siendo tan judíos como toda la vida lo habían hecho, guardando Shabbat, firmes en la Torah de los Sheliachim, o sea, en la Torah. Pero hay mucho más. Hay algo aún más importante para entender aquí.
que nos va a reforzar el judaísmo del Brit Hadashah, el judaísmo de los discípulos de Yeshua y de todo este libro. ¿Quería preguntar algo? ¿Qué dice? Con las enseñanzas de los emisarios. Instrucción, Torah. Sí. Ajá. No, ¿sabes por qué no? Porque ahí es donde iba. Les decía que hay mucho más aquí. Saben de dónde, porque les leí, pero no les dije de dónde les leí. ¿Saben qué es lo que acabo de leerles? ¿Dónde se encuentra este lenguaje de Betziat Alejem? En el Shulchan Aruch. Para los que no saben, Shulchan Aruch, déjame ver cómo lo digo de una manera que todo el mundo fácilmente pueda entender. Es una de las obras de autoridad máxima de halajá. O sea, hay otras obras halágicas, pero Shulchan Aruch es una de ellas con gran autoridad. O sea, es halajá. O sea, no solamente estamos viendo que los discípulos de Yeshua y todas estas personas que después de Hechos capítulo 2, estos 3,000 y todos los que vinieron después, eran observantes, por ejemplo, del Shabbat, sino que incluso la manera de observarlo era halágica, con el cuidado del detalle halágico. ¿No vieron el lenguaje como dice? Se lo voy a leer de nuevo. Las leyes relativas al partimiento del Shabbat, cada persona está obligada. Entonces, halajá, o sea, la ley judía, ¿cómo se hace? Pues se hace así, agarra los dos panes, según la tradición, uno arriba, uno abajo, uno al lado, whatever. Hace la bendición y uno de ellos, entonces lo partes en dos y ahí empiezas a repartir. Eso es halajá. O sea que estamos viendo que estas personas de aquí, del capítulo 2 de Hechos, todos judíos, observaban la Torah, incluso cuidando el detalle de la halajá. Porque si no fueran detallistas, cogían el pan como quiera, bendecían, o no lo partían. No, tenían el cuidado de incluso uno de ellos partirlos. Porque esa es la halajá, o sea, esa es la manera, la forma de hacerlo. Todo judío lo sabe. Si viene una persona a hacer la bendición del pan y no hace esto, hay algo raro, ¿no? ¿Entienden? Todo el mundo parte el pan. Y si ellos partían el pan y ellos son discípulos que imitan a su maestro, a su rabino, ¿quién los enseñó a hacer esto así? Su rabino. Entonces Yeshua hacía lo mismo. Entonces estamos viendo una prueba contundente aquí que desmiente y desbarata, destruye completamente el argumento de que a partir de aquí ellos dejaron de ser judíos y empezaron a ser de otra religión. Lo que pasa es que no conoces estos detalles. Cuando conoces estos detalles, cuando se te desbloquea el judaísmo del Brit Hadashah, empiezas a entenderlo todo. Incluso la halajá. Mira, hay más. Les traje Shulchan Aruch, ahora les voy a traer el Talmud en el tratado de Shabbat. Sabe que el Talmud tiene varios tratados según que hay uno para Shabbat. El tratado de Shabbat dice, Rabbi Abba dijo, en Shabbat una persona está obligada a partir el pan en su comida sobre 2 hogazas de pan, o sea, 2 partes. Como está escrito, ¿de dónde sale eso? Porque todo sale de la Torá. Se creen que estos rabinos, estos sabios inventan las cosas. No, todo sale de Shemot 16, Éxodo 16, 22, que dice, y sucedió que en el 6º día recogieron, ¿cuántas porciones del maná? Doble. Para recordar que en el desierto recogíamos doble porción, porque en Shabbat no se trabaja. Sí. No, nosotros lo hacemos porque cuando lo llevamos allá, ¿qué hacemos? Si tú quieres hacerla, no hay problema, hay diferentes tradiciones. El tema de parte es uno de ellos. No lo hacemos, no partimos y repartimos.
Pero sobre todo cuando lo estás haciendo en casa, sobre todo cuando lo estés haciendo en casa. Cuando lo estés haciendo en casa. ¿Entiendes? Y después... No, ya gastaste una. Ya gastaste una. Pero el tema es partir en dos. ¿Ya? Pero el punto al que voy es, no es ese. El punto al que voy es que ellos guardaban Torá. Porque seguían la instrucción de los apóstoles que también guardaban Torá. Incluso una Torá halágica. O sea, no, es que lo que estoy diciendo me escuchan nuestros hermanos mayores y puede parecer una locura, pero tengo que explicarlo así para los que no saben y los que no entienden. Porque no existe Torá sin halajá, no existe eso de Torá halágica. Pero para que ustedes me entiendan lo que quiero decir, cuidaban incluso hasta las halajá. Incluso si algún judío mesiánico aquí, o que vea la transmisión o el video, se ha estado preguntando si nosotros los judíos mesiánicos tenemos que guardar halajá, aquí tienen la respuesta. Halajá para los judíos mesiánicos. Pues claro, ¿cuál? Pues la halajá del pueblo judío. ¿Cuál halajá? ¿Cuál es? Lo único que tienes que hacer es identificarla en el Brit Hadashah. Porque el Brit Hadashah, como libro judío, también tiene halajá y tienes que ver dónde está, como por ejemplo aquí. ¿Nosotros guardamos halajá también? ¿Sí o no? Tú tienes una mezuzá en tu casa y la besas cuando, por ejemplo. Pero en el Brit Hadashah podemos, una vez que desbloqueamos su judaísmo y hacemos este ejercicio que estamos haciendo aquí cada Erev Shabbat, haciendo estos estudios, vamos a darnos cuenta, entre otras cosas, podemos identificar qué tipo de halajot ellos guardaban. Para nosotros saber. Evidentemente, esto llevaría a otra clase, no es lo mismo primer siglo que nosotros hoy aquí en el 2024. Hay Israel, la diáspora, hay sus cosas. Pero el punto, lo que me interesa es que los vean tal y como eran. Nunca dejaron de ser judíos, incluso con halajá, guardando todo al detalle, porque así se los enseñó su rabino, su maestro. Entonces ahora, y voy a terminar con esto aquí, ahora me viene la pregunta, ¿por qué Lucas puso este detalle aquí? Si se supone que eran así, eran todos judíos. A mí, o sea, yo no necesito que me dijera esto para yo saber que ellos guardaban Shabbat, halajá. Yo lo sé. ¿Por qué? Para las futuras enseñanzas, ¿no? Tú sabes que esto me está llevando, a ver qué piensas, a ver. Él dice que para las futuras generaciones, no sé, ¿no? A ver. Que puede que se había corrido el rumor de que ellos como que no guardaban la Torá, ¿no? Como que no guardaban. Mira, eso tiene sentido porque vemos más adelante en el mismo libro de los Hechos que a Rav Shaul en la reunión famosa le dicen, capítulo 15, si mal no recuerdo, le dicen, mira, para que no haya más confusión y no haya más lashon hará y chisme por ahí, agárrate aquí a este grupo, haz tú el voto, paga por los sacrificios tuyos, lo de ellos, para que veas que tú eres observante de la Torá, según la halajá, y Rav Shaul va y lo hace, porque ya les había llegado el rum, como decimos nosotros, de que él andaba por allá por la diáspora enseñando a la gente a que no tienen que guardar, lo cual no tiene sentido. Interesantísima tu respuesta, ¿sí? También, también tú tienes razón. Si no lo dijeran ahí, nosotros no lo sabíamos hoy. ¿Ya? También se iban a empezar a unir muchos de origen no judío y necesitaban aprender cómo eran las cosas. Puede ser también, interesante. A ver, aquí es a donde voy. Hay un grupo de académicos que dice que fue Lucas. Incluso dicen que forma parte todo del mismo libro del Evangelio y el libro de Hechos. Hay quien dice que no, y cada uno tiene su motivo para decirlo. Hay otros que dicen que no fue Lucas. Pero bueno, esa es otra cosa y ahí es a donde iba, que eso se merece otro estudio más. Hay algunos que dicen que Lucas no era judío, que era un
converso, muy probablemente origen griego, porque dominaba el griego, ¿no? Pero yo ahí no estoy, no comparto esa opinión. ¿Saben por qué? Precisamente por este detalle. Hay dos cosas aquí que pueden ser. O él era, en el caso de que era un converso de origen gentil y después, pues se hizo bien experto de la halajá. Porque noto, y yo tengo otras, por eso le digo que Besrat Hashem, con la ayuda del Eterno en el futuro también quiero hacer este tipo de estudio también, ¿no? Con Lucas, con Pedro, porque se les malinterpreta mucho. Pero en el caso de Lucas tengo motivos y pruebas para creer de que él era judío. O al menos, si no lo era, se hizo un experto en la halajá, porque los detalles con los que él escribe, tanto en el Evangelio como aquí en el libro de los Hechos, en caso que haya sido él, demuestra un conocimiento de la halajá. Y eso no cualquier, incluso judíos, no son tan expertos en halajá. No todos los judíos somos expertos en halajá. Dentro de nosotros están los expertos en halajá. Así que imagínate a alguien que viene de fuera. ¿Entiendes? Por eso a mí yo me inclino más por pensar de que él era judío. Y esto es una prueba. Escribir así con este detalle halágico, esto es alguien que conoce halajá, ¿ya? Entonces, a todo dar, si no era judío, pues se hizo bien experto en halajá. ¿Ya? Pero seguimos estudiando y seguimos aprendiendo y seguiremos investigando hasta ver todo lo que podemos. Pero creo que estamos en una buena pista. Conclusión. Se desmiente y se desbarata la doctrina, la enseñanza, la idea de que ellos dejaron de ser judíos en este punto y se convirtieron todos en cristianos y aquí comenzó el cristianismo histórico. No, nunca dejaron de ser judíos. Incluso hay pruebas arqueológicas, gracias a Hashem. Nunca dejaron de ser judíos. Judíos incluso cuidando hasta el detalle de la halajá. Porque así se los enseñó su rabino. Imítenme a mí como yo imito a Hashem, porque dice Hashem, por ejemplo, en esta parashá, sean santos como yo, Hashem, soy Elohim, soy santo. Y ser santo significa ser separado, imitar a Hashem. ¿Y qué es lo que nos santifica? ¿Qué es lo que nos separa? Guardar la Torah, hacer lo que Hashem dice que hay que hacer. Amén. Shabbat shalom entonces.